Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 16, cambio de clase. Roland miró espaciado por un momento después de escuchar esas notificaciones. Rápidamente abrió su ventana de estado para mirar su nuevo título, sin estar realmente seguro de qué se trataba. Erudito rúnico. Un erudito rúnico es una persona que conoce el lenguaje rúnico y ha logrado crear /diagonal o entiende runas. Entiende-me, acabo de volver a dibujar lo que mi habilidad me estaba mostrando. Este título me da algo. Roland se frotó la barbilla, parecía que crear un esquema era todo lo que necesitaba hacer. Tal vez el sistema confundió su comprensión de los circuitos y la programación de computadoras con él. ¿Conocimiento de las runas? Si es así, entonces podría haber estado en algo. HM. Sin embargo, esos 1000 puntos de experiencia. ¿Obtendré la misma cantidad si vuelvo a dibujar otras runas? Esa cantidad de puntos de experiencia no era pequeña en absoluto. Probablemente saltaría un par de niveles instantáneamente si hubiera cambiado de clase de antemano. Sabía que perdería algunos de esos puntos después de cambiar de clase ahora, pero parte de la XP se transferiría. Creo que perderé la mitad de ellos, vergüenza. Aún así, este es un gran descubrimiento. Esto era algo sin precedentes. Su habilidad de depuración le había dado una manera fácil de ganar más experiencia y hacerlo rápido. Solo necesitaba tener en sus manos algunos artículos mágicos. Luego sería capaz de crear esquemas mejorados que en turno le darían más experiencia. Su habilidad le permitió ver cada runa como un diagrama. Incluso arregló cualquier camino defectuoso o componentes fuera de lugar, desplazándolos a los lugares correctos. El mayor problema sería adquirir las runas, cuestan un brazo y una pierna. Me pregunto si podría vender esos esquemas o crear algunos propios. Sabía que el conocimiento sobre la elaboración y creación de runas era un secreto comercial. Otras personas nunca los revelarían, ya que su sustento dependía de ello. Ahora tenía una forma de producir diagramas de runas completos, lo que significaba que ni siquiera necesitaría buscar un maestro o maestro para tales cosas. Incluso podría vender esos esquemas por una gran suma de dinero más adelante en su carrera si alguna vez necesitara los fondos. Está bien, creo que me estoy adelantando aquí. No tengo idea de cómo crear una runa incluso con este esquema. Todavía necesito cambiar mi clase a Man Escribe para poder poner magia en el papel. Se calmó, ahora sentía que su futuro como herrero rúnico podría ser más rosado de lo que esperaba. Aún así, necesitaba llegar a esa clase de nivel 2 antes de poder hacer algo con estos esquemas de runas. También notó que sin tener que mirar ese diagrama que acababa de hacer, probablemente podría volver a dibujarlo de memoria. Lo atribuyó a su rápido aprendizaje y los rasgos de retención del conocimiento que había adquirido al poseer el cuerpo de este joven. Continuó jugueteando con el rapier rúnico, pero incluso después de mirarlo desde todos los lados e inyectar más mana, no encontró más usos para sus habilidades. Tal vez si entiendo más sobre runas, habrá otras cosas que pueda hacer con esta habilidad. Miró hacia afuera y ya estaba oscuro, la mayoría de la gente estaba dormida. Miró hacia el cristal que permitía a las personas cambiar sus clases y luego asintió. Había probado las runas como pretendía anteriormente, así que ahora era el momento de cambiar de clase y ponerse a trabajar. Bueno, aquí no va nada. Activó el cristal y se encontró de vuelta en su antiguo edificio de apartamentos una vez más. Estaba abajo en el primer piso como antes. Es hora de subir. Subió todas esas escaleras hasta la habitación de su apartamento, el interior se veía tan mal como siempre. Volvió a probar las ventanas, pero no se movían y el exterior parecía el vacío como antes. No hay cambios aquí. Es hora de comprobar si realmente puedo cambiar de clase, si no, también podría volver a casa y convertirme en mayordomo. Estaba un poco preocupado de que pudiera haber otro error. Obtuvo esa extraña afinidad elemental 0 después de obtener su primera clase. Podría haber otro percance con este extraño sistema que le impediría avanzar una vez más. Esperó a que se iniciara la pantalla de Windows. Luego colocó el cursor del mouse sobre el icono familiar que se usaba para cambiar de clase. Esperó un momento antes de hacer clic en el icono, asustado de lo que podría encontrar allí. Finalmente, reunió el coraje para seguir adelante y lo hizo clic. Fue recibido con una imagen familiar de una pequeña versión pixel art de sí mismo con una túnica de mago. La imagen tenía el ciclo habitual de caminata de 3 cuadros como antes. Hay muchos de ellos esta vez. Anteriormente solo había una flecha apuntando a su clase de magos, ahora había muchos de ellos. Pasó el mouse sobre uno de esos sprites de píxeles ya que no estaba seguro de qué clases eran. En el momento en que se cernía sobre uno, había escritura encima. Podía ver que las clases habituales de nivel 1 estaban disponibles. Estaba el guerrero, el arquero, incluso la clase de herrero que iba a tomar en el próximo intento. En su mayoría estaban llenos de las clases básicas que solo necesitabas una cierta cantidad de puntos de estadísticas para alcanzar. Finalmente logró encontrar el escriba de mana, pero había una agradable sorpresa esperándolo. Hay un escriba de maná rúnico. Es una variación de la clase regular de mana escribe. Trató de recordar los libros que leyó en el pasado que describían la manera de llevarlo a la clase Runesmith. No se mencionó una clase de escriba de mana rúnico, o de cualquier otra forma de obtener su clase deseada de nivel 2. Esta podría haber sido una clase secreta y tenía una teoría sobre cómo ahora podía seleccionar esta clase. Título de Runic Scholar, eso debe ser. Estaba bastante seguro de que tenía algo que ver con eso. Los libros describían clases que requerían ciertos títulos para desbloquear y este era probablemente uno de ellos. La única otra explicación que también podría ser cierta, sería su habilidad de depuración o su habilidad de circuitos. El sistema ya pensaba que estaban relacionadas con las runas, por lo que no estaba tan lejos. Tal vez sean incluso los tres combinados. Roland flotaba con el ratón en esa clase de Runic Man Escribe, pero no le estaba dando ninguna información además del nombre. Por la forma en que fue nombrado, pudo deducir que estaba enfocado en las runas. También podría darle algunas bonificaciones para crear pergaminos de hechizos. También podía crear esquemas de runas a partir de otras runas, lo que significaba que podía producir hechizos de mayor calibre mientras estaba en una clase inferior. Pero estos nombres. ¿No sería mejor solo Rune Escribe o Runic Escribe? ¿Por qué hacerlo tan innecesariamente largo?
Sacudió la cabeza ante el sentido del nombre de la persona responsable de esto y luego endureció su resolución. La primera clase era un obsequio, pero este tenía algún tipo de prueba detrás. Podría ser cualquier cosa simple, desde hacer una herradura al elegir una clase de herrero, hasta luchar contra algunos monstruos en una habitación cerrada cuando se va con una clase de luchador. Repasó las clases nuevamente antes de elegir, estaba principalmente interesado en las relacionadas con la magia. De hecho, encontró algunas opciones interesantes con las que podía ir, como un guerrero de maná y una clase de arquero de maná. Los requisitos probablemente eran tener una clase relacionada con magos junto con todas las habilidades básicas de dominio de armas que había desbloqueado previamente mientras entrenaba durante los últimos 5 años. Su sentido aventurero hormigueó mientras se preguntaba cómo sería ser un espadachín mágico, pero luego lo recordó. Recordó que si realmente quería progresar más allá de una clase híbrida cuerpo a cuerpo y magia de nivel 2, también necesitaría una clase de magia avanzada. A lo sumo, podría esperar algunas opciones menores que incluso podrían ser peores que un guerrero regular de nivel 3. Dio un suspiro después de recordar eso, tenía que volver a la realidad. Ya encontró una clase oculta relacionada con las runas, esta fue probablemente la mejor opción. La clase de escriba de maná también era una opción popular para los magos como su clase de segundo nivel 1, antes de ir por un mago elemental en el nivel 2. Había otras opciones como un ritualista que conducía a un taumaturgo de nivel 2 y luego a un brujo de nivel 3. Había otras opciones que te daban una clase de mago o una clase de hechicero. Cada uno de ellos difería en la forma en que utilizaban sus hechizos y algunos eran específicos de raza o línea de sangre. Si voy por su nombre, esta clase probablemente tiene todas las bonificaciones de la anterior. Así que probablemente sea una versión mejor, aunque eso podría significar que el juicio podría ser más difícil de aprobar. Tragó saliva antes de finalmente hacer clic en el sprite de la clase Runic Mana Escribe. El libro que leyó antes describía el proceso de obtener la versión Mana Escribe de la clase. En él, tendría que usar su maná para inscribir uno de sus hechizos básicos en el papel. La capacidad de hacerlo se le daría de alguna manera a la persona que toma la prueba. Si la persona tuviera la aptitud, pasaría sin ningún problema. Si intentaras hacerlo sin talento, probablemente fracasarías. Si te fallabas, el conocimiento de la habilidad sería olvidado. El auricular VR que usó anteriormente apareció una vez más y no dudó en ponérselo. Fue recibido por un destello de luz que un rápido cambio de escenario. Estaba sentado en una silla frente a un gran escritorio que estaba en ángulo. Había un gran pergamino vacío tendido sobre él, a un lado una pluma blanca que descansaba en una botella de tinta. La habitación en la que estaba parecía el interior de un castillo medieval. Había varios libros esparcidos en estanterías a los lados y justo frente a él había un gran reloj de arena. Tenía al menos 2 metros de altura y la arena ya estaba bajando lentamente. Ese es probablemente el temporizador. Era una de las pruebas cronometradas. Probablemente fallaría si no lograba completar lo que tenía que terminar antes de que cayera toda esa arena. Rápidamente miró las cosas más cercanas. Había una pluma y un gran trozo de pergamino allí. Probablemente necesitaba escribir algo allí. Clase de escriba. Necesito escribir algo aquí, ¿pero qué? Miró a su alrededor y vio un libro rojo justo encima del escritorio. La portada era bastante intrincada y tenía un dibujo de una runa. Lo tomó en su mano y comenzó a leer. Sus ojos se movían rápidamente entre las páginas. Esto son las instrucciones para escribir una runa de orbe de fuego menor en un pergamino de hechizos. Gracias a su alta inteligencia y rasgos de memoria añadidos, pudo leer todo el libro en un par de minutos. También había adquirido una habilidad de competencia lectora al pasar por la biblioteca de la finca Arden, lo que permitió una lectura y comprensión más rápidas. El libro describía los conceptos básicos del trazado rúnico, cómo se necesitaba tinta especial y pergamino especial que estaba hecho de piel de monstruo u otros materiales que pudieran retener magia, para poder incluso que el proceso tuviera lugar. Describía la teoría detrás de enfocar tu maná en la punta de la pluma y empujarla hacia la tinta mágica. La tinta tenía ciertas propiedades que se requerían para que el maná de los escribas se transcribiera al papel, hiciera funcionar los símbolos rúnicos. Esta no fue la parte difícil, eso fue obtener el diagrama rúnico de la manera en que se suponía que debías. Había visto cuán intrincada era la runa de detonación menor, todo el diagrama que dibujó cabía en una gran hoja de papel. Tenía que encajar un diagrama similar de esta runa de orbe de fuego menor en este pergamino, pero tenía que ser mucho más pequeño para que funcionara. Afortunadamente, esta runa era menos compleja que la runa de detonación. No podía simplemente trazar el gran esquema en una proporción de 1 a 1, no tenía que hacerlo pequeño. Necesitaba guiar la tinta mágica con la pluma haciendo muchos pequeños caminos de maná entre todos los componentes. Estos componentes eran las partes de runas. En este diagrama de hechizo rúnico en particular, había 3 principales. Estaba la runa de fuego básica que era el centro de todo. Luego estaba la parte rúnica que daba forma a todo en un orbe seguido de partes que regulaban el flujo de maná y se aseguraban de que el hechizo no colapsara sobre sí mismo o explotara. La última parte se consideraba un tipo de runa de control que era responsable del programa de hechizos. Espera. Estas partes son similares a las puertas lógicas, circuitos lógicos. Las runas usan binario. Podía decir que los componentes de estas runas tenían un parecido sorprendente con las partes de los circuitos, como transistores, resistencias y chips más complejos. Se diferenciaban de los que conocía por el hecho de que estaban hechos de tinta mágica y no de componentes físicos. Estas secciones en forma de chip tenían cosas similares a las puertas lógicas. Interesante, creo que mi habilidad de circuitos me está ayudando a entender mejor estas runas. Aunque no creo que necesite entender esto todavía, solo necesito copiar el esquema en el papel ahora. Esto fue bastante más complicado de lo que esperaba. Los escribas de maná regulares solo necesitaban escribir los encantamientos de los hechizos normales sin mucha preocupación. El único problema real era quedarse sin espacio en los pergaminos de hechizos. En realidad, necesitaba volver a dibujar el esquema y hacerlo encajar en una pequeña runa que parecía un símbolo. Las runas poseían un tamaño máximo si fueran demasiado grandes, no funcionarían. Trazado básico de maná, temporal, ganado, trazado de runas básico, temporal, dominio básico de runas, temporal. Había logrado las habilidades temporales que se necesitaban para pasar esta prueba. Un escriba de maná normal solo obtendría la primera habilidad, pero esta era una versión avanzada de esta clase, por lo que también logró algo relacionado con las runas. Debería empezar. El tiempo se acaba. Había terminado el libro y ahora era el momento de actuar.
Siempre fue mejor con las cosas prácticas que con la teoría, así que decidió poner a prueba sus habilidades y poner la pluma en el papel. Sumergió su pluma en la tinta mágica oscura mientras enfocaba el líquido negro pegado a la punta como pegamento y se dejó guiar hacia el gran pergamino amarillento. Roland respiró hondo antes de concentrarse en la tarea en cuestión. La punta de su pluma flotaba una fracción de milímetro por encima del trozo de pergamino grande. Comenzó a mover la mano, pero lo hizo muy lentamente. La tinta comenzó a verter lentamente sobre el pergamino mientras era guiada por su maná. La tinta se dividió en muchos pequeños caminos mágicos que se inscribieron en el papel mágico mientras eran guiados por su maná. Lento y constante. Su frente comenzó a sudar mientras se concentraba. Era realmente difícil guiar esta tinta de la manera correcta. Solo lo sabría si lograba hacerlo correctamente al final y su habilidad de depuración tampoco lo ayudó. Solo podía detectar errores en un diagrama o esquema ya creado no durante el proceso de inscripción. Un par de minutos se sintió como una hora mientras continuaba derramando su corazón sobre el papel. Esto nunca tuvo la intención de ser fácil y nunca lo intentó antes, pero gracias a sus estadísticas lo estaba haciendo lentamente. Su gran piscina de maná le permitió ser frugal con ella y sus rasgos le ayudaron a mantener el enfoque. Movía lentamente su mano mientras escribía los símbolos rúnicos. Parecía como si estuviera escribiendo 3 letras grandes, pero en realidad, la tinta mágica estaba siendo empujada en el pergamino creando muchos caminos mágicos pequeños y otros componentes. Eso haría que toda la runa mágica funcionara después de que una persona insertara su maná en ellas. Cuando el reloj de arena estaba medio vacío, terminó con sus garabatos. Esto fue también cuando finalmente se activó su habilidad de depuración y también porque parecía angustiado. La mayor parte era roja, los símbolos y las vías con los diversos componentes no se veían a la altura. El trozo de pergamino brilló después de que terminó con su primer intento. Brillaba con luz carmesí, un resplandor de rojo se elevó como si tratara de formar una forma redonda. El hechizo se desvaneció antes de que pudiera completarse y el patrón rúnico del papel mágico desapareció, lo que indica que el hechizo no se formó y que había fallado. Mierda. Volvió a mirar el reloj de arena. Ya había pasado la mitad del camino y probablemente solo tenía un intento más para hacer que esto funcionara. Está bien, puedo hacer esto, la habilidad me mostró donde me equivoqué, solo tengo que recordarlo. Cerró los ojos y recordó el producto terminado. Podía verlo como una fotografía en su mente, cubierta de líneas rojas, azules y verdes. Abrió mucho los ojos y volvió a escribir. Todavía tenía algo de maná de sobra. El segundo intento le estaba llevando aún más tiempo. Tenía miedo de equivocarse y fallar, desperdiciando una gran cantidad de dinero en el proceso. Trató de no mirar la arena que caía, temeroso de distraerse, pero también preocupado de que se agotara si no se apresuraba. Con la última onza de sus puntos de maná, logró finalmente terminar. Este hechizo rúnico no parecía mucho, consistía en 3 símbolos. Uno era responsable de la runa de fuego, el segundo de la forma del orbe y el último de su descarga y control. Había muchos otros componentes ocultos, pero después de que la tinta mágica se secó, todos ellos no se podían ver a simple vista. El pedazo de papel mágico brilló una vez más, esta vez era mucho más brillante. Pequeñas volutas de luz roja se movieron hacia arriba y se comprimieron en un pequeño orbe. Este orbe era bastante pequeño y se parecía más al mármol, pero claramente irradiaba calor. Lo hizo. Miró hacia el reloj de arena y vio el último grano de arena deslizándose hacia abajo. Todo se volvió borroso después y se encontró de vuelta en su posada, en el suelo cuando se había caído de su silla. Mierda, fallé. ¿Se acabó el tiempo? Rápidamente abrió su pantalla de estado y revisó su clase. Está ahí. Escriba de maná rúnico. Class. Aumenta la regeneración del maná y reduce el consumo de maná mientras garabatea hechizos y runas. También había adquirido algunas habilidades relacionadas con la clase. Maná básicos Scribing L1. Habilidad. Permite el trazado de hechizos básicos en papel. Runa básica de trazado L1. Habilidad. Permite el trazado de runas en papel. Dominio básico de runas L1. Habilidad pasiva. Aumenta la comprensión de las runas y reduce el requisito de MP para usarlas por un pequeño margen. Roland se tumbó en el suelo, bastante cansado de su cambio de primera clase. Vino sin preparación, pero logró de alguna manera superarlo. Recordaría este error y se prepararía más cuando llegara el momento. Por ahora, solo quería dormir. Revisaré todo por la mañana, demasiado cansado. Capítulo 17 Planes futuros. Roland se despertó al amanecer. Se había desmayado después de alcanzar su nueva clase y ahora era un escriba de maná rúnico. Su espalda lo estaba matando ya que no llegó a su cama anoche. Se levantó del suelo mientras se agarraba el cuello. Es así como se siente la vejez. Él gruñó como un anciano mientras estaba de pie. El sol acababa de salir, así que probablemente tenía algo de tiempo antes de que se sirviera el desayuno en la posada. Sus pensamientos se volvieron hacia las chicas mientras se preguntaba si lograron vender el botín del esgrimista que lo atacó. En el encuentro de ayer, casi fue asesinado por un aspirante a mosquetero. Afortunadamente, los miembros de su partido habían logrado salvarlo en el último momento. Esto le hizo considerar abandonar esta ciudad mientras todavía estaba en una sola pieza. Las palabras que dijo el hombre todavía lo estaban molestando. Mencionó que alguien se alegraba si estaba muerto. Eso podría haber sido una oración aleatoria que interpretó incluso una burla, pero también podría significar que fue contratado para hacerlo. La primera persona que le vino a la mente no fue su padre, sino el tercer hermano. Nunca fue querido por el tercer hijo, principalmente debido al hecho de que ambos provenían de amantes. No creía que su hermano tuviera en él para seguir adelante con tal cosa, ni era lo suficientemente inteligente o tenía los fondos. También estaban sus otros 2 hermanos, pero no creía que lo vieran como una amenaza. Era el cuarto hijo y su madre ni siquiera era dueña de la casa. No tenía derecho a la herencia a menos que todos sus otros hermanos murieran o su padre lo anunciara como el heredero, lo que nunca sucedería. Tenían miedo de que se volviera fuerte y reclamara sus vidas o algo así. Eso no tiene ningún sentido, pero supongo que la gente ha matado por menos antes. No pensó que era su padre. Si estaba enojado por quedarse aquí, probablemente le enviaría una orden para que regresara. Los otros sospechosos eran las 2 esposas. También podrían tenerlo para él. Podrían verlo como una amenaza contra sus hijos si alguna vez lograba destacarse. No pensó que se estaba destacando demasiado, ni siquiera iba a esa academia de magia o a la academia de caballeros.
Roland luego se preguntó si podría haber otra persona que lo quisiera muerto, pero no podía pensar en nadie más. Realmente no interactuó con nadie en la finca Arden para causar rencores duraderos. Tenía dos opciones, quedarse aquí y esperar, o usar la posibilidad de que su cola estuviera muerta y se fuera. Tengo mi clase. Tengo una moneda. Incluso tengo una manera de subir de nivel rápidamente ahora, no hay razón para quedarme aquí. Echó un vistazo a las 3 nuevas habilidades que había obtenido, 2 eran para escribir. El primero era probablemente el que obtuviste si eras un escriba de maná común, pero también tenía un segundo solo para runas. Sabía que si quería podía escribir hechizos regulares, pero los rúnicos se sentían mucho más prometedores. Roland encontró extraño que recibiera la habilidad Basic Rune Mastery, los libros que leyó mencionaban otra. Esta habilidad se llamaba Runecraft y era necesaria para lograr la clase Runesmith. También podrías lograrlo solo después de convertirte en herrero. Si seguía el camino normal, terminaría como un hechicero. Necesitaba esta habilidad Runecraft para avanzar a Runesmith. Los libros que leyó antes describían la forma de conseguirlo. Necesitabas inscribir una runa en cualquier tipo de artículo y podías comprar libros de habilidades especiales, que te dijeran cómo. Probablemente eran similares a la que recibió mientras pasaba por su primer cambio de clase. Se frotó la barbilla y pensó un poco más. Esta habilidad con la que el escriba de mana rúnico venía preempaquetado no se sentía como una habilidad de artesanía, sino más bien como una habilidad ofensiva. Por ahora, abrió su pantalla de estado para verificar sus estadísticas. Nombre: Roland Arden L28. Clases: T1 Mage L25, secundaria. T1 Runic Mana escribe L3, principal. HP: 338/338. MP: 1534/1534. SP: 422/422. Fuerza: 25. Agilidad: 29. Destreza: 43. Vitalidad: 26. Resistencia: 26. Inteligencia: 83. Voluntad: 60. Carisma: 12. Suerte: 6. Señaló que logró ganar 2 niveles de los salvados sobre XP. Estaba un poco molesto porque perdió algo de eso debido a dibujar ese esquema demasiado pronto. La opción de clase secundaria ahora está desbloqueada. En el momento en que desbloqueaste una segunda clase, podrías elegir una de tus clases previamente ganadas como secundaria. Con una clase secundaria, pudiste mantener el efecto especial de esta clase. Su clase secundaria, que ahora era un mago, le dio bonificaciones para la regeneración de maná y maná. Solo podías tener una clase secundaria y podías cambiarlas una vez al día. No se necesitaban elementos externos para hacer esto. Roland tomó nota de su escaso crecimiento de estadísticas físicas con esta clase. Su inteligencia, destreza y fuerza de voluntad parecían estar aumentando. Esta fue su segunda clase de nivel 1, el sistema de este mundo no contó esto como niveles separados. Todos se sumaron al nivel principal, lo que hizo que las personas obtuvieran esos niveles más lentamente que antes. Aunque parecía que dio el salto de L1 a L3 de su nueva clase, en realidad iba de L25 a L28 de su nivel principal. Sabía que esto sucedería, había una razón por la cual las personas comenzaron a ganar niveles cada vez más lentos y por qué la mayoría de ellos intentaron no obtener una tercera clase de nivel 1. Roland estaba contento de tener su habilidad de depuración, le ofrecía una forma más rápida de superar su enigma de nivel 1. También creía que podía usar este error de creación esquemática incluso después de cambiar su clase a herrero más adelante. Esta era también la razón por la que necesitaba obtener ese martillo de su miembro del partido. Ganó la friolera de 1000 puntos de experiencia por ese esquema. Llegó a la conclusión de que probablemente era algo que una clase de nivel 2 normalmente podría hacer. Pero aquí lo estaba haciendo como un nivel 1, lo que significaba que tenía más experiencia para hacer algo por encima de su nivel. Antes de salir había una cosa más que tenía que comprobar. Agarró el pesado rapier que todavía estaba sobre la mesa e inyectó su maná en el arma para desencadenar el efecto de la runa. Con eso, se escuchó un fuerte estruendo desde su habitación que despertó a la persona que dormía en la habitación contigua. Podía escuchar a alguien golpeando al otro lado para que se calmara. Esto casi le hizo olvidar mirar sus puntos de MP para verificar su teoría. HP: 338/338. MP: 1435/1534. SP: 422/422. Tal como sospechaba, esta vez usó menos maná para activar esta arma. La habilidad Maestría de Runas estaba reduciendo el costo de alimentar las runas. La disminución fue escasa en su alcance en solo el 1%. ¿Pero qué pasaría si continuara aumentando esta habilidad? ¿Podría obtenerla hasta el 10%? Tal vez se podría obtener una versión avanzada de esta habilidad más tarde, lo que disminuiría aún más los requisitos. ¿Podría obtener una clase con la versión avanzada en el futuro? Era la gran pregunta. HM, tal vez con esta habilidad. El combate con armas rúnicas podría ser de alguna manera manejable. Roland quería probar esta teoría en el futuro, ya que no tenía forma de hacerlo ahora. Finalmente salió de su habitación para comer algo, quería reunirse con las chicas y discutir un par de cosas. Se dirigió al gremio de aventureros y pudo ver que la gente salía a abrir sus tiendas. Se puso un poco nostálgico, ya tenía más de 5 años en este mundo, pero este fue el primer lugar en el que realmente disfrutó vivir. Se encontró a sí mismo como un partido peculiar que era bastante confiable. Incluso rescataron su trasero de ser asesinado a plena luz del día. Pasó medio año bastante interesante en este lugar. Decidió cambiar de ubicación y quería hacerlo rápido. También se sintió mal por romper la fiesta cuando se fue. Las chicas necesitarían encontrar un apoyo confiable como él. Realmente no había muchos magos en esta línea de trabajo en los niveles inferiores. La mayoría de los magos fueron puestos en academias que los dejaron como magos de nivel 2. Podrían subir de nivel investigando más hechizos y no matando monstruos. Esta fue también la razón por la que Roland pudo alcanzar el E25 de su clase de magos tan pronto. Además de matar duendes, estaba subiendo de nivel sus hechizos. Cuanto más los usaba, más rápido subían de nivel. A pesar de que no necesitaba hacerlo mientras estaba en combate, aceleró el proceso de nivelación. Aún así, la mayoría de la gente no quería que sus hijos subieran de nivel en las mazmorras, por lo que pasar algunos años en una academia de magia hasta que dominaran el castín era la opción preferida.
Aunque esto solo preocupaba a las personas que realmente podían permitirse pagar los precios exorbitantes de esas prestigiosas academias. Roland pasó por la taberna donde tuvo su primer estupor borracho con los miembros de su grupo. Se llamaba The Iron Flagon. El alcohol que se servía allí era todo licor fuerte por debajo del 20%, estaba mal visto. Recordó un par de casos en que las chicas de su grupo se emborrachaban allí. La tranquila niña lobo siempre hablaba en esas ocasiones que lo hacían reír. Pensó en su familia, no había escuchado una palabra de ellos durante el tiempo que estuvo aquí. Tampoco escribió ninguna carta a ninguno de ellos. Una vez consideró escribirle algo a Marta, pero ahora estaba planeando esconderse. Esto significaba que tenía que permanecer callado y no difundir ninguna información sobre su paradero. Finalmente llegó al gremio de aventureros, era el lugar donde siempre se reunía con las chicas. Abrió la puerta y fue recibido por un olor a sudor. Muchos aventureros ya estaban arrastrando los pies de un lado a otro adentro. La gente en este mundo se despertó temprano para no desperdiciar la luz del día. Hola Roland, buenos días. Roland vio a Rebecca en el lugar habitual saludándolo. Tenía una gran sonrisa en su rostro como si algo bueno hubiera sucedido. Esto hizo que Roland pensara que podría haber obtenido un buen precio por la armadura de ese hombre. Caminó hacia su grupo. Sail tenía un monedero en sus manos y lo miraba mientras Reina, la niña lobo, dormitaba en su asiento. La chica siempre era mala para levantarse por la mañana. Algo de baba incluso goteaba de su boca mientras se concentraba en no golpear la mesa con la cara. Buenos días, estás terriblemente chipper hoy, una buena oferta en la tienda. Roland se sentó en su silla que crujió. En el momento en que le preguntó a Rebecca, lo saludó con la mano, levantó la ceja pero se inclinó hacia adelante. Aparentemente quería susurrarle su respuesta al oído. Sí, ese tipo estaba cargado. Encontramos algunas pequeñas monedas de oro en su bolsa espacial junto con algunas otras cosas. Reina ya se deslizó algunas dagas arrojadizas. ¿Su equipo también alcanzó un buen precio? Roland asintió. Aparentemente con el equipo vendido, las chicas lograron obtener más de 20 pequeñas monedas de oro. Ya tenía 15 de ellos en la bolsa dimensional de antemano, después de vender su armadura ligera, algunas pociones y otras armas. Las chicas recibieron 5 monedas de oro pequeñas más. Roland se tomó un segundo para digerir esta información. Para alguien que lo estaba siguiendo, llevaba mucho dinero en efectivo. ¿Era esta una cantidad normal de oro que alguien en el nivel 2 tenía o era realmente un pago por sacarlo? ¿Quizás tenía alguna carta en su bolso? Los que tienen un sello rojo, por ejemplo. Rebecca negó con la cabeza y se encogió de hombros. No, solo tenía las cosas habituales. Roland entrecerró los ojos ya que esto hizo que pareciera que esta no era la primera vez que estas chicas habían hecho entrar a alguien. Esperaba encontrar más pistas, pero tenía sentido que no hubiera letras. Incluso si el hombre recibiera tal cosa, probablemente la quemaría para deshacerse de la evidencia. También podría haberse reunido cara a cara con su contratista. Su cabeza aparentemente valía más que una moneda de oro, lo que no estaba seguro de que fuera tan halagador. Mientras pensaba, notó que los ojos del líder de su partido brillaban. ¿Seguro que eres feliz allí, como el dinero tanto? Maldita sea, lo hago. Ella respondió en voz alta antes de bajar la voz y asentir. Realmente no quería que los otros aventureros supieran que tenían algunas monedas de sobra, ya que estos eran tiempos peligrosos en los que vivían. No sería sorprendente que te dieran una puñalada por la espalda durante una expedición a la mazmorra y te robaran otros aventureros. Incluso hubo algunos de esos tipos que realmente se especializaron en robar a otros durante las expediciones de mazmorras. Pero de todos modos, ¿qué vamos a hacer ahora? Creo que deberíamos dejar esta ciudad por ahora. Rebecca se sentó en su silla y miró a los demás con el ceño ligeramente fruncido. Roland sabía de qué se trataba esto mientras asintió. Lo siento, no pensé que te involucraría en algo como esto. No es tu culpa, eres diferente a esos otros nobles. Sail golpeó la mesa que temblaba con fuerza. La somnolienta reina cayó hacia adelante y recibió un golpe en la cara, lo que finalmente la despertó. ¿Qué tal si llevamos una de esas misiones de guardia a otra ciudad? No tendremos que pagar los costos de viaje. Rebecca continuó con su propuesta mientras Roland respondía con sus propios planes en mente. Bueno, quería decirte algo sobre eso, quiero irme de la ciudad, pero solo. Estaba pensando en renunciar como aventurero al menos por ahora. Pero creo que ustedes tres deberían abandonar la ciudad. Creo que su participación conmigo podría traerles problemas. Roland no estaba seguro de qué información había reportado el hombre al varón o a la persona que intentó matarlo. Las miradas de las 3 mujeres miembros de su partido podrían ser conocidas y podrían estar implicadas en el futuro. Él, por supuesto, no quería que eso sucediera, pero solo vio distanciarse de ellos como una opción. ¿Crees que tenemos miedo de algunos problemas? Sail golpeó la mesa de nuevo mientras miraba enojado a Roland. Aparentemente no. No te preocupes por nosotros, Roland, pero parece que ya has tomado una decisión sobre esto. Rebecca intervino mientras miraba a Roland, de 11 años. El niño asintió ya que quería dejar esta ciudad y seguir adelante. Ya tenía su clase y ahora necesitaba un lugar para entrenar su clase de artesanía. Sí, lo hice. En realidad no soy realmente apto para ser un mago, así que he decidido elegir una de las clases de artesanía. Las chicas se sorprendieron por esta revelación. Desde su punto de vista, el joven era bastante talentoso como mago. A pesar de que solo conocía los hechizos básicos, tuvieron un gran impacto. Si lograba alcanzar un mago de nivel 2, sería una fuerza a tener en cuenta. Pero estás claramente preparado para ser un mago. Rebecca preguntó mientras estaba confundida. Está bien, déjame explicarte, es así. Hizo un breve resumen sobre él teniendo una constitución en 1.000.000 y teniendo 0 afinidades elementales, para obtener cualquiera de las clases básicas de magos. Luego explicó sobre las runas y que iría a una clase de herrería que de alguna manera le permitiría beneficiarse de su gran piscina de maná. ¿Así es como es? Reina siguió asintiendo durante la explicación. Rebecca hizo lo mismo mientras la cabeza de Sail comenzó a exudar humo cuando comenzó a hablar sobre las runas y cómo encajaban en su plan. Lo tengo, suena razonable. Rebecca se encogió de hombros sin tener mucho que agregar a esta explicación, no como si pudiera convencer a este chico en este punto. También sintió que Roland era libre de elegir su futuro. Entonces, ¿cuándo te irás? Me gustaría hoy o mañana. Realmente no quiero quedarme aquí por mucho tiempo después de lo que sucedió ayer. Ya veo. Probablemente no nos dirás hacia dónde te diriges. Roland solo asintió mientras fruncía el ceño.
No era como si no confiara en ellos para guardar secretos, pero en este mundo había formas de obtener información de las personas, incluso si no querían hablar. Principalmente con la ayuda de hechizos especiales o pociones que hacían cantar a la gente. Las chicas entendieron esto, así que no hicieron mucho alboroto. Siempre podemos encontrarnos en el futuro, nunca se sabe. Cuando sean aventureros famosos, me aseguraré de hacerles algunas armas rúnicas. Roland notó que la atmósfera alrededor de la mesa se volvió extraña, incluso la niña lobo se veía triste. No pensó que se entristecerían tanto si se fuera. ¿Estás seguro de que quieres hacer una promesa como esa? Quiero al menos una runa mayor en mi arma, dijo Rebecca mientras Sail respondía después. Quiero algo de armadura. Dagas rúnicas legendarias. Fue lo que Reina murmuró bajo sus narices mientras miraba a Roland con anticipación. No te excedas, ni siquiera sé cuánto tiempo pasará hasta que pueda hacer armas rúnicas menores. Las tres chicas le sonrieron y comenzaron a enumerarle los tipos de armas y armaduras que querían que hiciera. Mientras estamos en el tema de las runas. Saildra, ¿podrías prestarme ese martillo por un par de horas? Roland miró a la chica musculosa con un brillo en los ojos, solo tenía que conseguir ese martillo antes de irse. Capítulo 18. Adiós. Después de convencerse y mucho tirar con la ayuda de Rebecca y Reina, lograron quitarle el martillo a Saildra. Roland apenas podía sostener esta arma, balancearla estaba fuera de discusión. Solo lo necesito para mi investigación, no lo dañaré, lo prometo. Todos ustedes tipos mágicos dicen eso antes de que algo salga mal. Aparentemente, Saildra todavía dudaba en darle su Warhammer para su inspección. No estaba seguro de qué se trataba y no tuvo tiempo suficiente para escuchar toda la historia. Bien, puedes tenerlo, pero me quedaré en la habitación contigo. Roland simplemente se encogió de hombros ya que no le importaba. Esto era aún mejor, ya que no necesitaba llevar la cosa pesada hasta su habitación de la posada. Las otras dos chicas no se unieron a ellas, encontrando demasiado aburrido ver a Roland jugar con runas. Iré a ver si hay alguna misión de escolta que valga la pena en el tablón de anuncios. Podemos encontrarnos en la taberna más tarde. Rebecca y Reina se fueron para ir a prepararse para su propio viaje. También habían decidido ir a otro lugar, esta no era la única ciudad con una mazmorra cerca. Las siguientes 2 horas no fueron tan emocionantes. Roland hizo que Sail recolocara el martillo en su habitación en el suelo, temeroso de que si lo colocaba sobre su endeble mesa se desprendería bajo el peso. Luego sacó una vaina de papel y se puso a copiar. No estaba usando su habilidad de trazado, simplemente volvió a dibujar el diagrama de la runa con la ayuda de la superposición que le dio su habilidad de depuración. Se tomó su tiempo ya que no quería estropear erróneamente este nuevo esquema. Después de que pasaron los primeros 30 minutos, escuchó un gran ruido sordo detrás de él. Era su gran amigo musculoso dormitando en su cama. Él se burló de ella y luego volvió al trabajo. Has creado el esquema para la runa de menor impacto, más alto. Habilidad de dibujo L1 alcanzada. Has ganado 1000 puntos de experiencia. Sonrió levemente después de escuchar que el sistema le otorgaba los puntos de experiencia. Incluso logró actualizar su habilidad de dibujo al siguiente nivel. Solía tener la habilidad básica de dibujo, pero ahora finalmente se abrió paso. El progreso de esta habilidad se había detenido en el L9 al igual que todos los demás básicos. Ahora era posible una mayor actualización. Esto le hizo pensar que fue causado por el recibiendo la clase Lunic Mana Escribe. Pensó que los diagramas probablemente eran considerados dibujos por este sistema de nivelación. Anteriormente niveló esta habilidad dibujando cosas, también la pintura era otra habilidad por completo. También logró recrear el diagrama por completo, ganando otra runa de mayor calificación. Por lo que Roland sabía, las runas menores eran las peores del mercado. Después de ellos vinieron las runas comunes, seguidas de runas mayores, grandes runas, y en la parte superior, las runas legendarias. Los últimos fueron mencionados en su mayoría solo en fábulas y no se sabía mucho sobre ellos. Esto no fue todo, ya que las runas entraron en aún más subcategorías. En secuencia, fueron más bajo, bajo, intermedio, alto y más alto. Una runa menor con un subgrado más alto era comparable a una runa común con el subgrado más bajo. Pero esto era algo que Roland descubriría en una fecha posterior. Enrolló el esquema que acababa de hacer y lo colocó junto con el anterior que creó. Ahora tenía 2 esquemas de runas menores sin defectos. Dio un suspiro mientras pensaba, ¿podría escribir estas runas en pergaminos y venderlas a la gente? No creía que las runas de impacto y las runas de detonación funcionaran bien por sí mismas. Solo mostraban sus verdaderos colores cuando estaban unidos a las armas. La runa de impacto aumentó la masa del arma en la que estaba o usó gravedad, no estaba seguro. Le había preguntado a Sail sobre su martillo. Ella le dijo que la parte pesada del martillo aumentó de peso en el momento en que activó la runa. Necesitaba cronometrar bien sus ataques para aprovecharlo, pero cuando lo hacía, podía dar golpes devastadores con él. La runa de detonación creó una pequeña explosión controlada en la punta de un arma. A menos que lograras pinchar a alguien con él, no era tan útil. Si lo escribía en un pergamino, solo causaría una pequeña explosión, mientras que la runa de impacto podría hacer que el pergamino fuera más pesado. Esto le mostró las limitaciones de algunas de las runas. La runa de orbe de fuego era la única que podía ver funcionando como un pergamino de hechizos, solo necesitaba que apuntara a los enemigos. Tal vez si lo combinaba con la runa de detonación podría convertirlo en algún tipo de hechizo de granada dirigida. Ahora que lo pienso, también necesito hacer un esquema para esa runa de orbe de fuego. Mientras hablaba en voz alta escuchó un sonido extraño. Giró la cabeza hacia el fuerte ruido solo para ver a su amigo musculoso roncando en su cama. Estaba tendida con las manos y las piernas en forma de X. Podía escucharla roncar fuerte mientras se rascaba el vientre, lo que lo hizo entrecerrar los ojos. Oh, claro, ella estaba aquí. Oye, he terminado. Puedes tomar tu martillo ahora. La gran hembra Goliath solo roncó un poco más y rodó hacia el otro lado. No había ni una onza de feminidad en esta chica tanque. Roland se rascó la frente antes de llevarse ambas manos a la boca como si fuera a gritar. Oye, ¿ese vino gratis está allí? Puedes beber todo lo que quieras, de ninguna manera. Se aseguró de gritar hacia ella y casi instantáneamente obtuvo una reacción. Levantó la cabeza en alto, sus ojos se abrieron de par en par y babeó corriendo por su boca. Gratis win. Todavía estaba un poco somnolienta, por lo que sus palabras no salieron bien, pero en lugar de vino, vio a su miembro del grupo resoplando mientras se reía. Finalmente estás arriba, puedes tomar tu martillo ahora.
¿Eh? No hay vino. Sailf tardó unos segundos en darse cuenta de que había sido engañada. Sus ojos se entrecerraron y avanzó con prisa, poniendo a Roland en un bloqueo de cabeza mientras le frotaba la cabeza con los nudillos. ¿Por qué pequeño? Roland no tuvo tiempo de reaccionar y no como si estuviera asustado. Se frotó el cuero cabelludo y suplicó piedad. Pronto fue libre de ir con el pelo alborotado. Sailf retiró su martillo y examinó para ver si funcionaba bien. Roland echó un vistazo mientras pensaba en momentos antes. Siempre fui tan infantil. Contempló, podría haber despertado a la chica normalmente, pero por alguna razón tenía la necesidad de tapar su nariz o incluso salpicar agua en su cara como una broma. Los engranajes de su cerebro comenzaron a girar. Tenía algunas teorías con las que seguir. El más aterrador de todos fue que de alguna manera había fusionado su psique con el niño que una vez fue el verdadero Roland. Pensó en el pasado, disfrutaba trepando a esos árboles en Ardenistad, aunque nunca consideró que los niños fueran sus compañeros. Antes de que pudiera tener un colapso mental sobre sí mismo, Sailf lo devolvió a la realidad. Oye, ¿estás bien ahí, Roland? Te ves un poco pálido. Froté demasiado fuerte ese gran melón tuyo. Momentáneamente arrojó su enigma de identidad a la parte posterior de su cabeza mientras fruncía el ceño a Sailf. Estoy bien, apuesto que Rebecca nos está esperando en el gremio de aventureros, deberíamos irnos. Roland todavía tenía algunas de sus cosas en esta habitación, aún no había empacado. Quería hacerlo después de haberse despedido con el tonto trío. Es posible que no hayan estado cerca el uno del otro durante tanto tiempo, pero han logrado formar un vínculo. En realidad, no podía recordar que otros fueran tan amables con él, incluso en su antigua vida. Sí, me aseguraré de escoltarte. Ahora, noble señor, partamos al gremio de aventureros. Hizo una reverencia desalineada y luego abrió la puerta frente a Roland. Ella se quedó allí como un caballero que mantenía el camino abierto para su noble dama. Por favor, no me llames así. La gente pensará que es realmente cierto. Los dos finalmente se fueron. Roland iba a usar el tren que había venido a esta ciudad para su escapada. No tenía una ruta directa a Edelgard, pero era mucho más rápido que ir en carruaje de caballos. Les tomó unos 10 minutos regresar. Rebecca y Reina ya estaban sentadas en la mesa habitual con un pedazo de papel en la mano. Entonces ustedes dos tortolitos terminaron. Rebecca gritó mientras silbaba a Roland y Sailf. La dama Goliath parecía molesta por ese comentario. ¿Qué haría con un pequeño mocoso así? Ni siquiera tiene pelo creciendo allí abajo. Oh, entonces lo has visto. Rebecca sacó la lengua mientras Sailf se enloquecía cada vez más. Cállate ustedes dos, los idiotas de este gremio malinterpretarán. Roland respondió mientras se cubría la cara con una capucha. El otro aventurero en el gremio solo se rió desde un lado mientras silbaba. Hoy, es Little Goblin Slayer Emperor y Suaren, están siendo aún más íntimos de lo habitual. Después de obtener cierta notoriedad, había ganado otro título por ser el único hombre en un partido mayoritariamente femenino. Deberíamos preguntarle al emperador Chorro sobre algunos consejos chicos. Los aventureros mayores gritaron desde un lado mientras se burlaban de la fiesta de 3 adolescentes. Las niñas tenían alrededor de 16 o 17 años y se creía que la juventud que estaba con ellas tenía 12. La chica Goliath se dio la vuelta mientras agitaba su puño a algunos de los hombres. Ellos a su vez solo se rieron más mientras retrocedían sin querer ser golpeados en la cara. Después de asustar con éxito a los otros aventureros, se sentó a la mesa mientras refunfuñaba, su martillo apoyado contra su silla. Entonces, lo tienes. Rebecca asintió mientras sacaba un pedazo de papel. Era una oferta de trabajo para aventureros clasificados en acero y plata. Era una misión tipo escolta. Iban a ser los guardaespaldas de una gran caravana de comerciantes. Este era un tipo bastante común de listado de trabajo y era en su mayoría seguro, ya que los bandidos rara vez atacaban convoys tan grandes. Ah, una cosa más, Roland, tienes tu segunda clase ahora, ¿verdad? Deberías ir a actualizar tu tarjeta de aventurero. Rebecca mencionó mientras Roland asintió. Los requisitos para pasar de bronce a un aventurero de acero era obtener una segunda clase de nivel 1 y haber terminado algunas misiones. Roland y su grupo eran visitantes frecuentes de la mazmorra y él había pasado por el periodo mínimo de prueba de medio año, por lo que ahora era elegible para ello. Ok, volveré, esto no debería tomar mucho tiempo. Ustedes tres probablemente deberían discutir un par de cosas. Se dio la vuelta y se fue. Se acercó a la misma señora que le había dado su primera tarjeta de aventurero. Hola, señorita Sellika, he obtenido mi segunda clase. Dio una explicación rápida y la señora asintió. Ella sacó el mismo orbe de identificación que antes para verificarlo. A él no le gustaba que estuvieran escaneando su estado, pero no como si pudiera hacer mucho al respecto. Había suficientes beneficios para trabajar como aventurero para permitirles pasar con los exámenes. La actualización de la tarjeta no tardó tanto, ya que solo necesitaban cambiarla de bronce a acero. Aquí tienes, que tengas un buen día. La señora se inclinó levemente mientras lo mostraba. Había muchas otras personas esperando en filas y había más trabajo por hacer. Entonces, ¿cómo se siente ascender en el mundo? Es solo un nivel más arriba de bronce. Sabes bien que a menos que llegues a plata realmente no serás tomado en serio. Roland respondió al comentario de Rebecca después de regresar a la mesa. También notó que había una bolsa sobre la mesa justo al lado de donde estaba su lugar para sentarse. ¿No es esta tu bolsa de almacenamiento? Sí, lo es. Encontrarás alguna moneda allí para comenzar. Piensa en ello como un pequeño regalo de despedida de nosotros. Acordamos una división equitativa. Tomó la bolsa y la miró. Claramente quería tomarla, pero mientras extendía la mano detuvo su mano. ¿Qué? ¿Por qué dudas? Olvidaste que obtuvimos esa otra bolsa de ese tipo. Es el doble del tamaño de este. Puedes tomarlo. Sí, solo tómalo. Tomar. Los tres gritaron mientras se la sentía y agarraba la bolsa. La ató a su costado mientras la escondía debajo de su túnica. Echaba un vistazo dentro de él cuando estaba solo. Gracias. Se frotó el cuello sintiéndose un poco incómodo por la generosidad de los miembros de su partido. Había pensado que haber sido rescatado por ellos era suficiente. No se sentía bien preguntar por más oro o artículos mientras se dividía. Las chicas sonrieron después de ver al joven actuar todo tímido. Entonces, ¿cuándo te irás? Le preguntaron. Probablemente hoy. Creo que mi viaje se va a la próxima ciudad esta noche. Se iría lejos. Habría muchas paradas y tendría que ir a cambiar entre diferentes trenes mágicos en el camino para llegar a su destino. Eso es así. ¿Quieres que te enviemos? No tienes que.
Se produjo una conversación incómoda mientras el grupo de 4 se ponía de pie y abandonaba el gremio de aventureros. Las chicas se dirigirían a una nueva ciudad y estarían tratando de conseguir un nuevo miembro del cuarto partido allí. Ya estaban cerca de maximizar su segunda clase de nivel 1 y probablemente alcanzarían una clase de nivel 2 en el futuro previsto. No pasó mucho tiempo para que Roland sacara sus pertenencias de la posada. Con la bolsa de almacenamiento que llevaba todos sus artículos sería bastante fácil. De vuelta fuera del grupo acurrucado más cerca, Roland no estaba pensando realmente en que lo siguieran hasta la estación de tren, así que esto sería lo más lejos que llegaría. Entonces, ¿esto es todo? No te olvides de nosotros. Y recuerda que prometiste hacernos esas armas y armaduras. Rebecca respondió felizmente mientras sostenía ambas manos contra sus caderas. Sail le dio un golpe en la espalda que lo hizo casi caer como siempre lo hacía. Sí, cuídate, oh poderoso señor. Cuídate. Reina respondió con voz monótona mientras movía los pulgares. Lo haré y no me preocupes, probablemente estaré atrapado en una herrería durante bastante tiempo. Finalmente llegó el momento y se dio la vuelta. No era bueno con cosas como esta y no estaba seguro de si podría ver a estos 3 bichos raros en el futuro previsto. Se aseguraría de recordarlos, ya que el tiempo que pasaba en esta ciudad era algo que apreciaba. Pensó que esto era lo mejor, no quería involucrar a las niñas en sus problemas familiares. Las 3 chicas permanecieron en su lugar mientras saludaban, llamándolo de vez en cuando, lo que hizo que Roland saludara con la mano por última vez sin darse la vuelta. Finalmente hizo un giro, dejando la vista de los 3 que lo miraban desde lejos. Así que se ha ido, Sí. Sail preguntó mientras Rebecca respondía, sus ojos se humedecían sospechosamente. Nunca eres bueno con cosas como esta, al menos él no tenía que ver esa cara fea tuya cubierta de mocos. Sin que Roland lo supiera, los miembros de su partido no estaban tomando la separación tan bien. La cara de Sail se contorsionó en un desastre y las lágrimas corrían por sus mejillas, mocos por todas partes. Ella comenzó a sollozar incontrolablemente, lo que hizo que los otros 2 siguieran su ejemplo. Común, vamos a la taberna. Deja de llorar, estás haciendo que la gente se sienta incómoda. ¿Quién está llorando? Yo no estoy llorando. Algunas personas podían ver a una mujer Goliat con la cabeza gacha y otras 2 chicas dándole palmaditas en la espalda. Parecían entristecidos mientras caminaban hacia la ciudad. La razón de su angustia estaba cerca de llegar a la estación de tren que lo llevaría en un viaje por el Gran Reino. El viaje tomaría al menos una semana, ya que necesitaba cambiar de estación varias veces. Algunos de ellos incluso requerirían que usara carruajes regulares. Bueno, adiós, mis amigos, fue divertido mientras duró. Se sentó en la estación de tren y esperó, una vieja parte de su vida estaba llegando a su fin. Lo que le esperaba a continuación era desconocido, estaba nervioso hasta cierto punto pero también emocionado. Nervioso por lo desconocido, entusiasmado con las posibilidades de su vida futura que estaba lista para comenzar. Capítulo 19. Nuevos comienzos. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Se escuchó una fuerte voz retumbante seguida de un sonido de muebles destrozados. Una silla fue arrojada a una pared y se fracturó en muchos pedazos en el impacto. Todo esto estaba sucediendo dentro de una habitación grande, parecía ser una especie de casa noble. Había varias pinturas y estanterías en esta sala junto con una gran cresta que tenía Arden escrito debajo. Por favor, mi señor, cálmate. Adán, el mayordomo, usó un pañuelo para limpiarse un poco de sudor de la frente. Acababa de llegar a la oficina del varón con malas noticias, su hijo había desaparecido. El hombre responsable de vigilarlo no se encontraba por ninguna parte, y al igual que él, el niño se había ido. El hombre no envió el informe semanal como de costumbre y para cuando enviaron a alguien más para verificar que no se encontrara a Roland. El informe decía que el grupo de aventureros con el que viajaba tampoco estaba en la ciudad de Carvin. Podrían haber abandonado la ciudad junto con el joven maestro. Wentworth Sarden, el padre de Roland, estaba allí detrás de su escritorio. En un ataque de rabia, había arrojado su silla a la pared, extrañando al mayordomo pero un pelo. Sal y envía a más gente. Y tráeme una silla nueva. El mayordomo simplemente se inclinó mientras salía de la habitación con prisa. El varón se acercó al sofá que estaba a un lado y se agarró una botella de aguardiente para calmar sus nervios. Parecía estar bastante enojado mientras bebía. Había visto todo el informe, el hombre que se suponía que debía vigilar se había ido. Había un par de posibilidades, algunas mejores que otras. La posibilidad de que el niño fuera a una ciudad diferente estaba allí, pero la desaparición de uno de sus hombres era extraña. El varón olió un juego sucio y estaba enojado porque la posibilidad de la muerte de su hijo estaba ahí fuera. Escapó. El hombre habló antes de tomar un gran trago directamente de la botella mientras contemplaba. Sabía bien que encontrar a su hijo sería difícil si decidía huir. No tuvo suficiente atracción para que el gremio de aventureros diera su ubicación. Solo las grandes casas ducales o el rey podían lograr tal cosa. Los gremios de aventureros de todo el reino eran muy firmes con sus reglas. También tenían algunos aventureros poderosos contra los que el reino no estaría dispuesto a ir en contra si el empuje llegara a empujar. O pereció. Esta era la otra opción sobre la mesa, una en la que no quería creer. Sacudió la cabeza mientras tomaba un trago de la botella nuevamente. Su silla ya estaba en camino y necesitaba volver al trabajo. En algún lugar lejano, el hijo en cuestión estaba sentado en un gran tren en movimiento. Estaba mirando el paisaje que pasaba con aburrimiento. Ya había estado en la carretera durante una semana, no había televisión ni internet aquí, así que se quedó mirando el paisaje o leyendo libros. Ya había pasado por la bolsa de almacenamiento que le dieron los miembros de su grupo anterior. Quería regresar y arrojárselo a la cara mientras dejaban 10 pequeñas monedas de oro dentro. Esto era más de lo que esperaba. 5 pequeñas de oro era la suma más grande que estaba dispuesto a tomar de los 20 que tenían las chicas. No podía hacer su escritura de runas ya que no tenía ningún material. Tampoco se vería bien hacerlo al aire libre en un tren en movimiento. Tampoco tenía libros para estudiar ni se sentía somnoliento y eso probablemente se debía a su habilidad para la resistencia al sueño. Este largo viaje había tomado más de una semana entera, pero ahora estaba cerca de terminar. Había visto el paisaje cambiar bastante a través de sus viajes. El clima del reino de Caldris no era demasiado cálido ni demasiado frío. Se podían ver muchos campos de hierba y áreas forestales dispersas por toda la tierra. Cuanto más entrabas, más cambiaba el clima. A donde iba, parecía ser más frío, más parecido al otoño.
También viajaba a tierras con una mayor altitud a medida que aparecían muchas estructuras rocosas. Mientras estaba en el último tramo de sus viajes, vio que el paisaje se volvía rocoso y se adentraban en una cadena montañosa. Había una razón por la cual esta ciudad era conocida por tener herreros. Ahora que llega a Edelgard, por favor tome todas sus pertenencias mientras sale. El tren subió en el último tramo. La ciudad de Edelgard fue construida en una gran montaña. Incluso se podían ver algunos pozos de minas salpicados en el fondo y humo saliendo de ellos. Podía ver esto mientras el tren se movía a través de un gran puente que conectaba dos partes de la ciudad. Debajo de él había un gran desfiladero. Una caída desde aquí significaría una muerte segura. Esta ciudad le hizo pensar en enanos de algunos de los libros de fantasía que solía leer en la Tierra. En ellos siempre se decía que a esta raza le gustaba construir sus ciudades sobre o en montañas. Algunas incluso tenían unas colocadas bajo tierra. Finalmente estaba aquí. No necesitaba llevar su equipaje gracias a su bolsa espacial esta vez. He llegado. Salió medio nervioso y medio emocionado. Este era un nuevo lugar lleno de oportunidades que podrían llegar a buen término. Este era también un lugar lleno de incertidumbre que hacía que su vientre se sintiera como si tuviera un enjambre de mariposas en él. No había nadie que lo saludara aquí o lo ayudara. Estaba realmente solo. Sin embargo, no estaba solo, ya que estaba acostumbrado a trabajar solo. El poco tiempo que pasó con esas tres chicas fue la excepción a la regla. Ding, ding, ding. Escuchó el sonido de una gran campana. Se volvió hacia él y vio a dos personas con túnicas. Las túnicas eran blancas, pero debido al tiempo ahora se veían grises. Había algunos patrones amarillos aquí y allá, pero lo más evidente era el gran símbolo amarillo del sol en sus espaldas. Estas extrañas personas vestidas con túnicas estaban cerca de la salida, por lo que necesitaba mudarse allí. Roland ya tenía una idea de quiénes eran estas dos personas. Alabado sea el viajero del sol, que la diosa Solaria te bendiga en tus viajes. ¿Te gustaría unirte a nosotros para orar? La persona de la túnica gritó mientras agitaba la campana. La voz era un hombre mayor. Junto a él había una segunda persona que era más pequeña y del género femenino. Sostenía un plato grande en ambas manos y lo sostenía como si pidiera algo. Roland sabía sobre la identidad de estas personas. Pertenecían a la Iglesia del Sol, adoraban a la diosa Solaria. Desde su punto de vista más moderno, encontró a personas como esta un poco extrañas. Sin embargo, a las personas de esta iglesia se les concedió la clase de acólito que luego podría convertirse en el clérigo, incluso podría convertirse en un paladín. Se escuchó un sonido de metal cayendo sobre un plato cuando Roland dejó caer algunas monedas de cobre sobre la placa de recolección. Aunque nunca le gustaron las iglesias, en este mundo estaban en una posición fuerte. Las piedras de cambio de clase que eran una necesidad en realidad fueron producidas por estas personas. Nadie sabía exactamente cómo sucedió. Las iglesias solo revelaron que todo fue gracias al poder de su dios. Se rumoreaba que las piedras eran un regalo de los dioses que permitía a las personas cambiar de clase y crecer en poder. Esta iglesia no fue la única que pudo producir este producto, gracias a que los precios no se fueron tan por la borda a pesar de que las piedras no eran tan baratas. Alabado sea el sol. Roland asintió mientras pasaba a los dos sacerdotes que vieron su próximo objetivo detrás de él. Finalmente salió de la estación de tren y salió. Podía ver mucho humo saliendo de las chimeneas de esta ciudad. La mayoría de las casas estaban hechas de roca o ladrillos. Era difícil detectar estructuras de madera aquí cuando pasó. Su primer destino fue el gremio de aventureros. A pesar de que no había ninguna mazmorra ubicada al lado de esta ciudad, todavía operaba en ella como en las demás. Los aventureros aquí fueron utilizados principalmente como músculo contratado y trabajaron como gorilas, guardias e incluso eliminaron algunos monstruos que aparecían de vez en cuando. Incluso sin mazmorras, los monstruos existían en la naturaleza, por lo que siempre había algo de trabajo por hacer. Pidió direcciones y siguió un camino rocoso oscuro que lo llevaría al gremio. Mientras caminaba contemplaba las vistas, lo primero que notó fue una gran cantidad de enanos. También había otra raza interesante que no había visto antes, los gnomos. Por lo que sabía, esta raza era muy creativa e inteligente, lo que los convertía en buenos artesanos por defecto. En contraste con los enanos a los que les gustaba trabajar con armas pesadas y armaduras, los gnomos se enorgullecían de hacer maquinaria más intrincada. Los trenes mágicos que estaba usando aparentemente fueron inventados por los retoques de gnomos. También trabajaron como artesanos normales especializados en artículos más pequeños como baratijas y accesorios mágicos. Roland necesitaba encontrar una nueva base de operaciones, por lo que podía decir que necesitaba para conseguir un trabajo en una de las tiendas de garabatos. Hacer pergaminos mágicos también era un negocio y muchos aventureros usaban estos artículos mágicos de una sola vez para varias ocasiones. Mientras atravesaba la ciudad de aspecto robusto, finalmente llegó al gremio de aventureros. El gremio era ligeramente diferente al anterior, pero tenía un diseño similar con el mismo tablón de anuncios de listados de trabajo. A la gente de adentro no le importaba mucho la pequeña figura vestida que entró. Su baja altura realmente no levantaría ninguna ceja ya que había muchos gnomos y enanos esparcidos por todo el lugar. Se consiguió un mapa de la ciudad que tuvo que pagar, pero gracias a su clasificación de aventurero de acero obtuvo un pequeño descuento del 5%. No era mucho, pero salvar incluso una moneda de cobre fue una victoria a los ojos de Roland. Primero miró este mapa, necesitaba alojamiento y había algunas posadas y tabernas donde podía quedarse cerca. Prefería los primeros, ya que no olían a alcohol todo el tiempo y no eran tan ruidosos durante toda la noche. Había salido de la rigidez después de salir del tren y se estaba haciendo tarde, así que decidió visitar una de las posadas que estaban en su rango de precios. Realmente no le importaba la calidad de la cama, podía dormir en cualquier lugar, incluso en el suelo. A pesar de que tenía muchas monedas encima, no quería desperdiciarlas en una vida lujosa, ya que no sabía cuánto dinero podría ganar aquí. Roland se dirigió a la posada más cercana que estaba marcada para aventureros de bronce y acero. Tuvo suerte en Carven, así que pensó que también podría tener suerte esta vez. La posada del cuervo cantante. Roland miró el letrero ondulado que estaba siendo empujado por el viento. La posada era bastante grande y tenía 4 niveles. Abrió las puertas crujientes y fue recibido por un olor agradable. Dentro vio a un par de clientes sentados en unos bancos de madera. Comían y bebían algunas bebidas, probablemente alcohólicas. Mientras estaba distraído, avanzó y buscó algún tipo de mostrador con el camarero o alguien que pareciera un dueño. Mientras atravesaba la multitud de personas, sintió que alguien se topaba con él. «Oye, ten cuidado a dónde vas».
Todavía llevaba su túnica y su rostro estaba ligeramente cubierto para que no todos se dieran cuenta de que era solo un joven de 11 años. Roland levantó una ceja cuando la persona que gritó tenía una voz bastante aguda. Miró hacia abajo y vio a alguien más pequeño que él con orejas puntiagudas. Lo siento, por eso no te vi allí. La persona que estaba mirando una cara más prolongada, haciéndola parecer más un elfo que un humano. Además de las orejas largas, sus cejas eran bastante largas y tenía pómulos altos notables. Esta era aparentemente una niña nómada de edad desconocida. ¿Tienes ojos? Úsalas. Hola, Elsie. Deja de coquetear con los clientes y vuelve al trabajo. Alguien gritó desde atrás, lo que hizo que la pequeña niña gnomo apretara los dientes antes de alejarse. Llevaba un plato con platos sin lavar que parecían de gran tamaño en sus pequeñas manos. Roland se encogió de hombros y se acercó a la barra del bar donde solicitó una habitación para quedarse. El precio era un poco más alto aquí que en su primera entrada, pero lo atribuyó a que esta era una ciudad más grande en la que la gente probablemente ganaba más. La puerta crujió y fue recibido en una pequeña habitación con una cama y una mesa con una silla al lado. Estos artículos estaban hechos de madera en contraste con todos los edificios de piedra y ladrillo. Probó el colchón, que de nuevo era solo una paja pegada en un paño. Él sonrió para sí mismo mientras pensaba que ya estaba acostumbrado a malas condiciones para dormir como estas. Se sentó en la silla y comenzó a desempacar sus pertenencias. Colocó su pluma junto con algunos otros materiales para dibujo sobre la mesa. Finalmente pudo dibujar los esquemas para esa runa de orbe de fuego menor. Has creado el esquema para la runa del orbe de fuego menor más alto. Has ganado 1000 puntos de experiencia. Le tomó una hora terminar con este esquema, estaba mejorando en volver a dibujar esos diagramas. Esta runa también era algo que extraía de su memoria y no mientras miraba un arma con su habilidad de depuración. Lo memorizó durante su prueba de clase e incluso pudo alcanzar el subgrado más alto. Se frotó el ojo con los nudillos mientras se sentía cansado. El viaje en tren lleno de baches y la falta de sueño estaban llegando lentamente a él. Colocó la hoja de papel junto a los otros dos esquemas mientras miraba hacia abajo. En su mente, sintió que estaba engañando al sistema. Podía simplemente dibujar de memoria y obtener grandes cantidades de experiencia de ella. Necesitaría pasar unos días luchando contra monstruos para obtener la misma cantidad de XP que ahora. Roland miró cada esquema. Quería abusar de este atajo de nivelación al máximo. Para maximizarlo, necesitaba más runas con las que trabajar, pero también estaba pensando en otras posibilidades. Es decir, crear sus propios diagramas mientras analizaba los antiguos que tenía. Asintió para sí mismo mientras se frotaba la barbilla. Necesitaba analizar lentamente estos 3 esquemas. Necesitaba encontrar similitudes en ellos. Si pudiera averiguar qué tenían en común estas 3 runas, podría encontrar un patrón. Entonces tal vez podría crear sus propias runas personalizadas. Por lo que pudo determinar, todas estas runas poseían rastros. Estos caminos mágicos llevaban el maná que un usuario insertaba en la runa para crear un efecto. Desde su perspectiva, toda la runa era una especie de circuito cerrado que cuando se le daba energía activaba el efecto de hechizo, dado para el que estaba programado. Había varios componentes dispersos sobre estos esquemas enterrados profundamente en los símbolos rúnicos. Los había visto durante su juicio mientras escribía la runa del orbe de fuego. Había seguido las instrucciones del libro para recrearlos, pero no entendía completamente su propósito. Era como un trabajador de la línea de ensamblaje que ensamblaba un artículo sin conocer las complejidades de las piezas con las que estaba trabajando. Le hizo cosquillas en la nariz con su pluma mientras pensaba que no entendería mucho de los esquemas sobre esos componentes. En realidad, necesitaría experimentar con las partes mismas mientras escribía para llegar a cualquier parte. Lo que podía hacer era tratar de reubicar estos elementos desconocidos en la hoja de papel y ver si su habilidad de depuración reacciona de alguna manera. Roland suspiró en voz alta, ya que ya necesitaba pasar al menos una hora redibujando los diagramas. Ahora necesitaba hacerlo mientras agregaba partes aleatorias y no tenía forma de copiar y pegar como lo haría en un programa de computadora. También tuvo la idea de cortar partes que dibujaba en papel. Luego intentaría reubicarlos sobre esquemas completados mientras reemplazaba los otros componentes. Intentó hacerlo dibujando algunas de las partes de las runas en un pedazo de papel más pequeño y colocándolo sobre otro elemento en la runa del orbe de fuego. Su habilidad de depuración no se activó, parecía que tenía que dibujarse en una hoja de papel en su conjunto. Bueno, eso no me llevó a ninguna parte. Antes de irme a la cama, déjame copiar todos estos módulos y tratar de organizarlos. Roland miró su pluma y frunció el ceño. Realmente necesitaba un lápiz para este tipo de trabajo. La pluma a veces era desordenada y requería constantes recargas de tinta. Realmente no tuvo tiempo de comprar ningún material de escritura en su antigua ciudad. Todo sucedió rápido, por lo que solo trajo otras necesidades, como comida, agua y ropa. Su trabajo continuó hasta la noche. Volver a dibujar las partes individuales fue mucho más fácil sin dibujar todos esos caminos mágicos. Todavía no tenía idea de lo que representaban, pero en el futuro intentaría diseñar la runa más simple posible y luego comenzaría a experimentar. Roland creía que si su habilidad de depuración era trabajar con estos componentes, entonces tal vez se usaban de manera similar a las partes que se encuentran en una placa de circuito. Las resistencias que se usaban para controlar la corriente eléctrica podían usarse para controlar la cantidad de maná utilizada en una runa. Tal vez en la detonación se usaron partes rúnicas como estas para hacer la explosión más pequeña. Si supiera cuáles eliminar, podría crear una detonación más grande. Transistores que amplificaban una carga. Tal vez si encontraba algo similar a ellos podría aumentar la salida en algunos de estos hechizos. Los elementos de memoria podrían tener módulos preprogramados con los efectos de hechizo reales en ellos. Si descubría cómo funcionaban, entonces el camino para hacer sus propios hechizos personalizados estaría abierto para él. Había muchas posibilidades, pero tendrían que esperar hasta mañana, ya que ahora estaba cansado. También necesitaba revisar las tiendas de la ciudad para encontrar un lugar para trabajar o intentar hacerlo él mismo. Tenía una razón para creer que vender sus pergaminos sería difícil por sí mismo, así que primero quería encontrar un trabajo regular. Apagó una de las velas que había traído consigo mismo. Mañana finalmente comenzaría su nueva vida en este lugar. Capítulo 20. Buscando trabajo. Roland se despertó al día siguiente antes de lo esperado. El sonido de los carruajes moviéndose y la gente hablando llenó sus oídos. Los residentes de esta ciudad comenzaron el día un poco más rápido que en Carven. También hacían mucho más ruido. Podía escuchar los sonidos de los martillos golpeando el metal incluso desde aquí. Se puso de pie con un ojo pegado cerrado. Estaba un poco aturdido porque la fatiga del viaje en tren de una semana aún no desaparecía.
De alguna manera se arrastró fuera de su cama y salió de su habitación. Realmente no había mucho que hacer allí y podía llevar sus cosas en su bolsa espacial. Tenía su desayuno que sabía soso como antes. La gente común realmente no tenía mucho condimento además de sal y pimienta. La pequeña niña no estaba despierta hoy. Decidió tratar de no toparse con ella de nuevo, ya que parecía fácilmente irritable. Necesitaba inspeccionar la nueva ciudad, además de esta posada y el gremio de aventureros. Había otros lugares interesantes para ver. Primero, decidió encontrar una tienda general que vendiera artículos para los escribas. Necesitaba conseguir algunos rollos de papel o en blanco hechos de piel de monstruo. No estaba seguro de cuáles eran mejores, pero probablemente sería más fácil dibujar en papel que en rollos. Seguía mirando a su alrededor con bastante curiosidad por las personas que vivían aquí. Había estado en este mundo durante casi 6 años. El tiempo que había pasado aventurándose ya era de más de medio año. Los aventureros eran un grupo peculiar, pero los encontró un grupo bien unido. Sin embargo, todavía había peligros en este mundo. Bandidos y monstruos merodeaban en la noche, y podías obtener una sentencia de muerte si te topabas con una persona en una posición lo suficientemente alta. La suerte estaba de su lado, ya que además de ese encuentro había logrado volar bajo el radar. Esto fue probablemente gracias al grupo de aventureros al que se había unido. Las 3 chicas eran bastante cautelosas en sus cacerías. No lo mostró en ese entonces, pero notó que eran diferentes del grupo de aventureros habitual. No vagaron por las partes más profundas de la mazmorra a pesar de que deberían ser lo suficientemente fuertes. Tenía razones para creer que no estaban dispuestos a ir allí con un niño como él. Sacudió la cabeza, tratando de olvidarse de los últimos pero ahora viejos tiempos. Necesitaba hacer algunas compras y había llegado a una de las tiendas generales más grandes. Entró y pudo escuchar una campana sonando en el momento en que abrió la puerta. Podía ver a algunas personas adentro mirando los artículos en exhibición. Lo primero que notó fueron las largas vitrinas. Tenían artículos colocados en ellos con un pequeño texto que mostraba el nombre y el precio similar a las etiquetas de precios modernas. Había algunas estanterías colocadas en las paredes y algunas decoraciones en forma de escudos y espadas en las paredes. Esta era una tienda de artículos generales para que pudieras encontrar cosas como pociones, pergaminos e incluso provisiones aquí. Buen día, cliente, siéntase libre de mirar alrededor de la tienda. Oyó que alguien lo llamaba. Al frente, detrás de las vitrinas, había un caballero mayor. Tenía gafas grandes y estaba parcialmente calvo con algo de pelo a los lados. Llevaba un delantal pesado sobre su ropa normal con algunas herramientas que sobresalían de los bolsillos. Roland asintió y se acercó a las vitrinas. Podía ver algunas pociones de varios grados. Tenían el mismo sistema de clasificación que las runas, que iban desde menores hasta legendarias. Sin embargo, aquí encontró en su mayoría menores y comunes. Oh, tienen algunos pergaminos aquí. En una de las vitrinas, vio algunos pergaminos enrollados. Este que estaba mirando tenía un hechizo de flecha de maná inscrito en él. Miró el precio y vio que este iba por una pequeña moneda de plata. No estaba seguro de si se trataba de una gran suma para un artículo como este. Así que trató de comparar el precio con las muertes de monstruos. Razonó que no valdría la pena matar a un duende con este pergamino de hechizos a menos que estuvieras obteniendo una piedra de maná. Si consideraba que esto salvaba vidas, entonces no era tan costoso. Miró más allá y vio más pergaminos que se estaban vendiendo. El siguiente en la línea fue un pergamino de hechizo de flecha de fuego. Esta fue una actualización directa de un hechizo de flecha de maná y fue magia de nivel 2. Una persona que hiciera este pergamino tenía que ser un escriba más avanzado además de ser un mago de fuego elemental. El costo de este hechizo fue el triple de lo que costó el inferior. Roland estaba un poco sorprendido por ser solo esto. Se inclinaba a pensar que este hechizo debería costar mucho más. Siempre era mejor preguntar cuando tenías algunas preguntas en lugar de pensar demasiado, así que miró al dueño de la tienda y le dio su pregunta. Disculpe, ¿por qué este hechizo de flecha de fuego solo cuesta 3 platas pequeñas cuando es un hechizo de nivel 2 mientras que este hechizo de flecha de maná cuesta 1 plata pequeña? El dueño de la tienda se acercó un poco más para mirar lo que su cliente estaba mirando y luego dio la respuesta. Aunque es un hechizo de nivel 2, no es mucho más potente. También depende de la persona que hace estos pergaminos y materiales. Si fuera un hechizo de bola de fuego, costaría alrededor de 6 pequeñas monedas de plata por pergamino. También, querido cliente, estos pergaminos son identificados por un profesional que puede distinguir su verdadero valor de ataque. Un archimago podría muy bien crear un simple hechizo de flecha de maná que sería varias veces más fuerte que un hechizo de flecha de fuego, todo depende de la persona que lo haga. El dueño de la tienda estaba muy feliz de explicar mientras sacaba uno de los pergaminos y los mostraba. Estos pergaminos también tenían gradaciones al igual que las runas. Eran un poco diferentes, ya que el factor determinante no era que también estaban hechos, sino cuánta energía se les inyectó durante el proceso de creación. La gente lo hizo simple y los calificó de menor a mayor y fueron verificados por un dispositivo especial antes de asignar un precio. Ya veo, gracias. Roland asintió y se preguntó qué tan alta sería su calificación si escribiera su propia flecha de maná y su hechizo de perno de maná. Tenía mucha más inteligencia y maná que un mago normal, por lo que debería poder hacer pergaminos de hechizos más poderosos. Antes de hacer más preguntas, Roland recorrió la tienda y encontró las cosas que estaba buscando. Encontró un poco de tinta mágica y los pergaminos de piel de monstruo de aspecto más crudo. También estaba seguro de conseguir un lápiz y más papel de dibujo. Por lo que dijo el dueño de la tienda, estas eran las opciones más baratas ya que el papel mágico estaba hecho de cierta dificultad para encontrar madera. En contraste, los monstruos eran fácilmente cazados en ciertas mazmorras y eran un buen recurso renovable. Los rollos vacíos venían en paquetes de 10 y eran casi del tamaño de papel A5. Esto significaba que no eran tan grandes, pero teniendo en cuenta que los hechizos que iba a escribir en ellos no eran de tan alto nivel, esto era suficiente. Los hechizos más grandes requerían pergaminos más grandes, pero estos eran suficientes para los hechizos de nivel 1 y nivel 2. Los 10 rollos en blanco le costaron 9 pequeñas monedas de plata, lo que los puso en 9 monedas de cobre grandes cada una. Entonces, si lograra venderlos todos al precio del hechizo de flecha de maná en esta tienda, solo estaría haciendo una pequeña moneda de plata. Probablemente no estaría ganando dinero si agregara el precio de la tinta mágica a la mezcla. Estaba contemplando seriamente conseguir un trabajo ahora. Si trabajara para alguien, no tendría que preocuparse por los costos de fabricación y aún podría ganar puntos de experiencia mientras se le pagaba. Disculpe, ¿hay alguna tienda de pergaminos cerca?
El dueño de la tienda le dio a Roland la ubicación de la tienda más cercana, pero no sabía si estaban reclutando. Se inclinó respetuosamente ante el hombre antes de irse. El hombre había sido realmente útil. Su siguiente destino fue un lugar llamado Exeor's Magic Emporium. Era una de las tiendas de magia más grandes de la ciudad y aparentemente era propiedad de algún rico usuario de magia. Roland no tenía idea de qué clase de mago era la persona, pero estaba cargado. Roland estaba un poco preocupado de que no pudiera conseguir un lugar en la fuerza laboral, principalmente debido a su falta de afinidad elemental. No estaba seguro de si debía revelar que tenía una versión más avanzada de la clase de escriba a personas que tampoco conocía. Las flechas de maná no eran realmente una mercancía caliente por lo que podía decir. Terminó en un gran edificio de 3 pisos, tenía el nombre que mencionó el dueño de la tienda. El letrero estaba compuesto por 2 pociones en el costado, un pergamino en el medio con un bastón atravesándolos. Tenía una sensación de tienda de magia estándar, nada fuera de lo común. Supongo que esto es todo. Lo primero que hizo fue ver si había algún listado de trabajo colgando fuera del edificio de 3 pisos de altura. No encontró nada de eso, así que decidió entrar. Las puertas eran un poco peculiares, ya que no tenían manijas, pero este misterio se resolvió bastante rápido ya que se abrieron solas en el momento en que llegó allí. En el interior tenía un diseño similar al de la tienda general que visitó antes. Había vitrinas con varios objetos mágicos esparcidos por todo el lugar. Podía comprar pergaminos de hechizos como en la tienda anterior, pero tenían muchas más variaciones. Revisó los nombres y comparó los precios que resultaron ser extrañamente similares. Pasó por la sección de pergamino de hechizos más grande de la tienda, había varios hechizos aquí, como hechizos de bolas de fuego, hechizos de rayos, conos de congelación y varios otros. Sin embargo, no los estaba buscando, estaba interesado en otra cosa. Finalmente llegó a una sección más pequeña que estaba más atrás, era la sección pergamino de hechizos rúnicos. En realidad, había pocos y distantes entre pergaminos en esta sección. Parecían un poco polvorientos como si nadie los hubiera recogido en mucho tiempo. No había mucha variación y no venían en paquetes como los pergaminos regulares. Se parecían más a una exposición que a artículos reales para comprar. Se inclinó más cerca, interesado en qué tipo de hechizos eran. Orbe rúnico de hechizo de luz. Hechizo de flecha de fuego rúnico. Hechizo Runic Aquaball. En su mayoría eran simples hechizos de nivel inferior. Echó un vistazo a la flecha de fuego, podía comparar los precios de esta con su contraparte. En el momento en que vio los números, se dio cuenta de por qué no se vendían. Cuesta 6 o 7 veces más. ¿Quién compraría esto? No había un hechizo bajo el precio de una gran moneda de plata y ese era el orbe de la luz. El hechizo flecha de fuego costó 2 monedas de plata grandes. Esta fue una gran brecha para el pergamino de hechizo de flecha de fuego regular que fue por 3 pequeñas monedas de plata. Trató de pensar por qué estos pergaminos de hechizos cuestan mucho más que los otros. Podría haber un par de posibilidades, pero afortunadamente había un empleado que venía en su camino, por lo que podía preguntar como antes. Era una chica linda con orejas largas y era del tipo más alto, un elfo. Llevaba una túnica roja de algún tipo, con el mismo logotipo que la tienda tenía en la parte del pecho. Ella era toda una belleza con cabello dorado como la mayoría de los elfos. Hola, ¿necesitas ayuda? La niña sonrió, parecía estar en su adolescencia, pero por lo que Roland sabía que podría estar en sus 50 años. Los elfos eran una raza que podía vivir durante mucho tiempo. Sí, porque estos pergaminos de hechizos rúnicos cuestan mucho más que los pergaminos de hechizos regulares. Estaba aquí para pedir un trabajo, pero también estaba interesado en saber por qué los rollos rúnicos eran tan caros. También porque no parecían estar vendiendo bien. Ah, ¿estos? Así de simple. Estos pergaminos de hechizos son mucho más difíciles de producir que los pergaminos de hechizos ordinarios. También requieren un runesmith para producirlos. Roland en realidad no llegó a escribir los hechizos regulares todavía. Sabía que le tomó bastante tiempo crear uno de esos rollos rúnicos. Necesitaba cerca de 1 hora para producir uno y tenía prisa por el tiempo. El hechizo rúnico que hizo también estaba en el lado más rudimentario, por lo que solo podía imaginar cuánto tiempo tardaría un hechizo más complejo en escribirse. De la conversación con la dama elfa, se hizo evidente. Los pergaminos de hechizos cuestan mucho debido a que requieren un runesmith de nivel 2 y también mucho más tiempo. Los runesmiths probablemente no estaban dispuestos a bajar el rango de precios debido al tiempo y esfuerzo invertidos en su trabajo. Había un par de esos pergaminos de hechizos allí. Quería conseguirlos para una mayor investigación. Probablemente podría actualizarlos al grado más alto y obtener algo de experiencia esquemática mientras lo hace. Antes de eso, sin embargo, recordó para qué estaba aquí en primer lugar. Ah, sí, disculpe, señorita. Esta tienda quizás está buscando escribas de maná. No quería que la gente supiera que era un escriba de maná rúnico todavía, ya que no sabía si eso le atraería alguna atención no deseada. La elfa lo miró de arriba a abajo y asintió. ¿Escriba de maná? Tendré que preguntarle al gerente. Creo que lo somos, pero... No terminó la oración mientras se cubría la boca como si se estuviera absteniendo de revelar demasiada información. Solo sígueme, te llevaré al gerente, siempre está buscando buenos trabajadores. La mujer se dio la vuelta y él la siguió. Ambos subieron las escaleras. Las escaleras eran bastante estrechas y circulares y casi no había espacio para que nadie caminara al lado. En el siguiente piso, vio un pasillo que conducía a una habitación con las palabras gerente en ellas. A los lados había otras habitaciones que estaban cerradas. Estas habitaciones también tenían palabras escritas en ellas, una de ellas tenía pociones en ellas, otra pergaminos y hechizos escritos en una placa. Esas eran salas de producción o lugares donde almacenaban esos artículos. Antes de que pudiera examinar su entorno, la elfa llamó a la puerta. Ambos escucharon una voz aguda que respondía con un entra y así lo hicieron. Dentro estaba su oficina habitual con un gran escritorio. En ese escritorio, junto a los documentos, había un conjunto de químicos en toda regla con varios viales y tubos. Había varios líquidos coloridos pasando por esos tubos, por qué razón no lo sabía. A los lados había estantes llenos de algunos ingredientes extraños que hicieron que Roland pensara que había entrado en un taller de alquimistas. ¿Qué es, Siliana? Sabes que estoy ocupado.
La persona que respondió no era humano, era una persona con un cuerpo más pequeño y una cabeza grande y sus orejas eran puntiagudas pero no tan largas, como las de un elfo. Sostenía una pipeta y dejaba caer un poco de líquido azul en una jarra más grande de líquido verde. Gerente, le he traído un trabajador potencial. Creo que este chico quiere trabajar como escriba. El hombre más pequeño detuvo lo que estaba haciendo y miró a Roland con los ojos. Luego volvió a lo que estaba haciendo mientras hablaba. Solo muéstrale el contrato. Si lo firma, puedes probar sus habilidades para escribir. Ahora vete, estoy ocupado con mi investigación. Las dos cabezas y la elfa solo le sonrieron a Roland mientras se encogía de hombros. No te preocupes por el gerente, siempre está enterrado profundamente en su trabajo. En realidad es un alquimista avanzado. Ah, claro, mencionó algún tipo de contrato. La niña asintió y bajaron las escaleras y entraron en una habitación trasera más pequeña. Una vez dentro, la elfa comenzó a hurgar en algunas pilas de papel. Luego sacó un gran pergamino y se lo entregó. Parecía un poco golpeado y polvoriento. Solo necesitas firmar el contrato mágico con tu firma e insertar un poco de maná para que funcione. Contrato mágico. Estaba interesado en lo que era esto, así que comenzó a leer este llamado contrato. Cuanto más leía, más comenzaba a fruncir el ceño cuando llegaba al final. Solo miraba al elfo con una expresión confusa. ¿Quieres que firme esto? El elfo asintió como si todo estuviera bien. El contrato era un contrato de 6 años. Establecía que trabajaría por un precio fijo y tendría que escribir un número determinado de hechizos cada día. Había algunos entre los que podía elegir, y dependiendo de ello, el número podría disminuir o aumentar. Sin embargo, esta no fue la parte problemática. El contrato establecía que no tendría derecho a vender ningún pergamino de hechizos fuera de la tienda. Menos aún si se trataba de hechizos que había aprendido durante su trabajo aquí. En resumen, le proporcionarían el conocimiento, pero necesitaba renunciar a cualquier derecho sobre su trabajo durante esos 6 años enteros. El contrato era mágico, por lo que se sabría si lo incumplió y sufriría algún tipo de maldición. Puede que no haya parecido un mal negocio. Tendría trabajo y se le suministrarían materiales de artesanía. Lo único que se vería obstaculizado sería su libertad. Ni siquiera podría hacer pergaminos de hechizos fuera de su área de trabajo. Así que no podría experimentar con sus runas en absoluto. El periodo de 6 años también lo estaba molestando. Quería subir de nivel rápidamente y luego obtener la clase de herrero. Si firmaba esto, tendría que seguir trabajando aquí incluso cuando lograra su objetivo. ¿Sabes qué? Lo pensaré. Decidió irse, por ahora. Tal vez las otras tiendas de la ciudad le darían un mejor trato. Todavía tenía mucho tiempo y no tenía poco dinero, por lo que no estaba preocupado, al menos no todavía. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo. Les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.